Antes de las noticias te conté y le contaba acá a la mesa también si uno sabe actuar ante una situación de emergencia, por ejemplo, si te cruzan el auto para robarte, si estás entrando o estacionando y ves que se avecina un peligro, ¿cuál es una maniobra o cuáles son las maniobras evasivas y cuáles son las características del entorno que hay que tener en cuenta para estar preparado? Una cosa es saber, otra cosa es practicar, estar preparado y después en el momento tener la frialdad y la repentización para ejecutarlo. Vamos a hablar con la gente que sabe, con el instructor de manejo defensivo y evasivo, Abel Ratoviecki, a quien tengo en línea. Abel, buenas tardes. Sebastián Shapiro los saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián, y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Excelente, acá estamos. Preparados para evadir, si se puede. Y es increíble porque hablaba hace un ratito de hace muchísimos años que se viene viendo en todos los noticieros, robaron en tal lugar, entradera, salidera, fíjense cómo el auto los encierra, cómo viene la moto o cómo viene tal vehículo. Y bueno, y hay que saber también estar preparado ante una contingencia de estas características. ¿Por dónde empezamos, Abel? Totalmente de acuerdo. ¿Y por dónde habría que empezar? Por hacer más difícil el hecho de obtener la licencia de conducir, que lo único que te piden es dar una vueltita a la plaza a muy baja velocidad y saber estacionar, algo que no representa mucha dificultad. Y pensá que esa misma persona que tiene un registro, que pasó un periodo corto de principiante, ya tiene la posibilidad y la habilitación de manejar en la vía pública sin contar con los conocimientos de realmente cómo se comporta el vehículo cuando tengo que hacer algo de mayor exigencia, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Y estar preparado para ello. No solamente una velocidad media o de lo que indica la ley, sino también de enfrentar una contingencia con las maniobras y también con la sapiencia que hay que tener para lograr lo que se quiere. ¿Cuáles son las primeras maniobras evasivas o preventivas que se enseñan? Mira, normalmente son maniobras que son relacionadas con el freno, porque generalmente nos enseñan solamente que el pedal del medio, en el caso del manual o en el automático, el pedal de la izquierda, sirve para frenar el auto. Y en realidad es un concepto erróneo porque no hay ningún vehículo en el mundo, por más caro que sea o más tecnológico, que frene instantáneamente, con lo cual el concepto de yo piso el freno y el auto va a parar es algo más utópico, porque vos pensás si venís a, no te digo 200, venís a 45 kilómetros por hora, te parás arriba del freno y el auto no para instantáneamente, sino que por una cuestión lógica de que cuando vos frenás el peso te tira para adelante, el auto sigue avanzando unos metros. Entonces termina pasando que la mayoría de la gente dice, bueno, yo me paro arriba del freno y el ABS me va a solucionar el problema. Y nada más lejos de la realidad, siempre arrancamos con maniobras de frenado de pánico y frenado de pánico con esquive, que pueden servir tanto para una situación de el auto de adelante frenó y yo no lo pude advertir con tiempo, o puede ser de me bloquearon el paso porque me cruzaron una camioneta y yo tengo que frenar y ver qué más puedo hacer. Uh-huh. Y ahí está la pregunta, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a una situación concreta que es la más recurrente de todas, que seguramente Abel, dentro del instructorado y de lo que se ve en la práctica, es lo más común dentro de un ataque a un automovilista o a un conductor. Lo más común es que el conductor, y esto lo sabe la gente, los delincuentes, lo más común es que la persona que va manejando normalmente va distraída pensando en cosas personales, o en situaciones, o charlando o escuchando algo. Entonces juegan justamente con la distracción, y la distracción lo que le da es el tiempo y la impronta de poder decidir ellos y guiar la situación ellos, para cuando vos te diste cuenta y alguien tuvo una situación de inseguridad, dice, no sé de dónde salieron, no los vi, de repente aparecieron. Entonces tomar una decisión ahí es mucho más difícil. Lo que hay que hacer es manejar atento, no paranoico ni alerta, por supuesto, estar atento, y la atención te va a permitir entender y evaluar el escenario, porque no todas las situaciones son iguales, pero supongamos la más común. Venís manejando y te bloquean el paso hacia adelante. Lo primero que tenés que hacer, al estar atento, por supuesto, es entender si tenés la posibilidad de frenar y esquivar, porque te dejaron un espacio, porque una vez que ellos están quietos bloqueándote el paso, si vos seguís acelerando va a ser difícil que te alcance.
Y si no, tenés el otro escenario. Frenaste, te bloquearon el paso totalmente y te podés escapar marcha atrás, por ejemplo. O en una marcha atrás en velocidad. Una marcha atrás en velocidad. Bueno, hay que tener un conocimiento y una práctica, ¿no? Porque esto se practica. Algunas veces el más acostumbrado a manejar, realizar una maniobra de esta característica, para mí requiere, por supuesto, una práctica previa, ¿no? No solamente una práctica previa por una cuestión de desarrollo de habilidad, sino porque mucha gente se atreve a tomar una decisión de hacer una maniobra evasiva, como puede ser un frenado, un esquive, una marcha atrás, y lejos de escaparse termina chocando, lastimándose o lastimando a otros. La marcha atrás, para que te des una idea, el 99% de la gente no sabe a qué velocidad máxima desarrolla su vehículo. Mirá, ayer estuvimos haciendo una prueba con una camioneta de una automotriz y nos dimos cuenta de que había un modelo de camioneta que andaba a 68 kilómetros por hora a fondo marcha atrás. ¿Sí? Y el modelo siguiente andaba a 21 kilómetros por hora. Entonces, ese dato es muy importante para saber si tu vehículo está en condiciones de escaparse o no marcha atrás, y si vos tenés la técnica, porque normalmente la marcha atrás la usamos para salir de una calle sin salida o para estacionar. Ahora, cuando de verdad necesita velocidad, es una maniobra que se tiene que hacer con técnica, porque si no puede ser un desastre. Claro. Bueno, todo exige una técnica y una práctica para ser ejecutada de forma correcta, para derivar en algo exitoso. ¿Por dónde empezar? Por el tema de los esquives y encontrar, obviamente, un hueco o para que la gente que esté escuchando dice, bueno, ¿cómo hago para practicar? ¿Qué me recomienda? ¿Por dónde comienzo? ¿Con qué comienzo? Bien, lo principal y lo más subestimado es la vista, que es la ventana hacia la información de qué escenario tenemos y qué lugar disponible tenemos. Muchos dicen, sí, bueno, más o menos voy mirando, y la realidad es que si mirás, el error más común es mirar el obstáculo, ¿no? Lo que está quieto, a lo que no le quiero pegar o lo que me está bloqueando. Y lo que hay que hacer es mirar el espacio por donde te querés ir, por donde te querés escapar. Y eso te va a dar la información necesaria para poder tomar una decisión mucho más certera, ¿no? Eso por un lado, mirar y elegir, que tiene que ser en una fracción de segundo. Y segundo, para poder lograr un esquive con éxito, no alcanza solamente con pararse arriba del freno, el ABS me va a dejar doblar, porque muchas veces te lo va a permitir si vas a muy baja velocidad, pero cuando pasas los 50, 60 kilómetros por hora es mucho más complicado esto. Entonces, lo que hay que lograr coordinar justamente es cuánto puedo frenar, cuánto puedo girar el volante, porque recordar que una rueda bloqueada o frenada no es una rueda que gira, y una rueda que no gira es una rueda que justamente no va. Entonces, la técnica es freno mucho para bajar la velocidad y darme más tiempo para mirar y elegir, y tengo que indefectiblemente acompañar un poco de alivio de presión sobre el freno, no soltar, para que la rueda pueda girar y que pueda ir hacia la dirección que yo necesito que vaya, porque si vos bloqueas la rueda, o por más que tengas el ABS, que es un sistema antibloqueo que te va dando golpecitos de giro, no va a ser una maniobra precisa y no va a ser una maniobra tan girada. Va a ser una maniobra más sostenida y con un volante muy duro, muy difícil de doblar. Abel, si nos arrojan algo, por ejemplo, una piedra, un ladrillo, basura, lo que fuere, al parabrisas con la intención de detenernos, o le dice, alguien metió algo, freno, ¿qué hago? Sigo, esquivo, trato de accionar limpia parabrisas, trato de encontrar un hueco para mirar y acelerar, porque obviamente no, y escapar del lugar. Mira, si tenés un mínimo de visión y un mínimo es un mínimo, seguí. No pares de ninguna manera, porque justamente el objetivo de esa persona que te está tirando algo es bloquearte la vista, pero no bloquearte la vista enteramente, sino hacer que vos te bajes. Y cuando te bajaste se acabó todo, ganaron ellos. Si tenés un mínimo de vista, seguí. Si te arrojan algo y, por ejemplo, hay una modalidad muy común que es muchas veces te tiran huevo o aceite, entonces vos accionás el limpia parabrisas y eso se dispersa peor. Claro. Entonces, tenés un mínimo de vista, seguí hasta un lugar seguro, y si se rompieron el parabrisas es mucho más barato que parar a mirar a ver qué pasó. Entonces, esto es algo que uno tiene que decidir rápidamente, pero cuando tenés la información como la que estamos brindando ahora en conjunto, la gente, si le sucede, esperemos que no,
lo va a tener ahí en un costadito y va a decir, yo escuché que esta persona dijo tal cosa, por las dudas sigamos y vayamos, no sé, a un lugar muy público, una comisaría, algún lugar donde de verdad estemos cuidados y después podamos evaluar cuál es la acción siguiente. No seamos tan inmediatos y tan impulsivos y tan ansiosos de resolverlo. Tal cual. Punto de contacto para aquellas personas que quieren tener más información, tus redes sociales, por ejemplo. Mirá, te voy a dar la red social que más interacción y más información te va a dar, que es el Instagram, que es Manejo Defensivo RTW, que es el nombre de nuestra escuela. Ahí no solamente van a poder acceder a nuestros datos de contacto, sino que también van a poder ver videos y prácticas de lo que nosotros hacemos, y no solamente de las maniobras, sino de lo que vas a poder aprender vos, que no necesitas ser un conductor o una persona experta en manejo. Al contrario, nosotros nos adaptamos al nivel. Tanto al que recién arranca, que tiene pocos vicios conductivos e incorpora la información más rápido, como para aquel que tiene mucha experiencia y entonces eso le permite hacer los ejercicios con mayor facilidad. Gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos, Abel. Gracias a ustedes por el espacio y lo que necesiten, cuenten conmigo. Abel Ratoviecki es instructor de manejo defensivo y evasivo, hablando justamente de tener alguna herramienta más ante cualquier contingencia.